Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos que nos acompañan, las gentes que nos ven por el canal en YouTube, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Pues vamos a pasar al estudio de la palabra en esta mañana, y siempre es importante pues pedirle a Dios que nos hable, hermanos, ministre nuestros corazones. Él ha preparado la alabanza para poder preparar la mente y el corazón y poder estar atentos a su palabra, hermanos. En tu lugar, inclina tu rostro, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Bendito Señor, hoy te pedimos que tú nos hables, Señor. Te rogamos que tu Espíritu, Señor, ministre en nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Tu Espíritu nos ayuda a obedecer, nos ayuda a entender, Señor, y a renovar nuestra mente para poder servirte, Señor, y hacer tu voluntad, Señor. Hoy te lo rogamos, Padre, quita toda distracción, Señor. Padre, quita todo estorbo en la mente, Señor, todo sueño, Dios. Y háblanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo acerca de la obediencia. Hemos visto cuán importante es la obediencia en nuestras vidas, qué importancia le da Dios en su palabra y también qué lugar ocupa la obediencia en la palabra de Dios, hermanos. Los temas anteriores que hemos visto, nos damos cuenta que la obediencia es la condición, o fue la condición para estar Adán y Eva en el paraíso. Cuando Jehová les dio instrucciones de no comer del árbol de la vida, hermanos, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y la condición era obedecer, hermanos. No hablaba nada de la fe, no hablaba nada del amor, no hablaba nada de la humildad, no hablaba nada de las virtudes que habla la palabra de Dios y conocemos hoy en día, sino únicamente de obedecer, hermano. Y cuando fue pasada por alta esa condición, el hombre fue expulsado del paraíso por no obedecer, hermanos. También nos vamos al final de la palabra en Apocalipsis, si recuerdan, la condición para estar en la presencia de Dios en aquel gran día. La Escritura habla de aquellos que lavan sus ropas con la sangre del Cordero y los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Habla únicamente de la obediencia, hermanos. Y esa obediencia debe de ir acompañada de fe, de confianza, hermanos. Aquella persona que confía, que tiene esa fe bíblica en Jesús, por cuanto confía en Jesús, obviamente va a obedecer lo que Él está pidiendo en su palabra. ¿Sí? Eso es muy importante y va de la mano, hermanos. Entonces, pudimos ver también que el proverbista hacía una exhortación a la obediencia en el capítulo 3 de Proverbios, ¿sí? Específicamente a su hijo. Vimos quiénes fueron los hijos de Dios, a quienes les escribía el proverbista inspirado por el Espíritu, ¿sí? Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte, que se llama Exhortación a la obediencia, y como subtema, no te olvides de mi ley. ¿A quién le escribe estas palabras el proverbista? Bueno, palabras anteriores dice, hijo mío, y le da esta primera instrucción y le dice, no te olvides de mi ley. Y ahorita vamos a ir entendiendo qué significa, hermanos. Recuerden que es una exhortación a la obediencia. El Espíritu Santo nos está animando a obedecer a Dios en su palabra, a guardar sus mandamientos, como lo hacía el escritor de Proverbios, y les daba a entender eso a su hijo o a sus hijos.
Leemos de la siguiente manera, hermanos, en la palabra de Dios. Proverbios 3:1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde, tu corazón atesore mis mandamientos. ¿Cuál es el beneficio? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Antes de comenzar la alabanza, da una anécdota de que la palabra de Dios se cumple diciendo en el Salmo 90 que a lo mucho la vida de los hombres es de 70 y robustos 80 años, hermano. Y uno de los beneficios de obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo que no se refiere únicamente a la Torá ni al Tanaj, que es el Antiguo Testamento y el Pentateuco, no, sino a la ley de Cristo, hermanos. Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es el beneficio? La largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Podemos notar la importancia de la obediencia, ¿sí? Estas palabras son dirigidas a los hijos de Dios, así como Salomón amaba a su hijo. Dios como Padre Celestial también ama a los suyos, a sus hijos, y exhorta a aquellos que son sus hijos, ¿sí?, a obedecer, ¿sí? No es una obediencia legalista, hermanos, ¿sí? Es una obediencia grata, con confianza, como el hijo que le tiene tanta confianza a su papá y le da una instrucción y la obedece sin chistar, ¿sí? No es aquel hijo que obedece porque no quiere que le sobrevenga algo o que lo castiguen o para ganarse algo. No, esa obediencia no es la que dice la Escritura, sino es aquella obediencia por buscar agradar a su Padre. Esa es la obediencia que Dios está mostrándonos aquí. Tenemos muchos claros ejemplos en la Biblia de instrucciones, estatutos, mandamientos, para que Dios nos enseñe a obedecer y a caminar con Él, ¿sí? Debemos de conocerlo. ¿Cómo aprendemos a obedecer a Dios, hermanos? Pues conociendo su palabra. Un mandamiento que te hable al corazón, ponlo por obra. Y no se te debe de olvidar, o no se nos debe de olvidar, que ser hijo de Dios es el privilegio más grande, ¿sí?, de la salvación. Se te puede ser quitado todo, absolutamente todo. Tu salud, tus bienes, tu dinero, tu casa, aún tu familia, ¿sí? Se te puede ser quitado todo, ¿sí? Pero si tú eres un hijo de Dios, lo tienes todo, ¿sí? Ese es el privilegio más grande, ser un hijo de Dios. Debemos de valorarlo. Ser hijo de Dios es la base de la fe y la confianza en Cristo y es la esperanza para la gloria del futuro. Y le escribe estas siguientes palabras: hijo mío, no te olvides de mi ley. La ley en hebreo significa la Torá, ¿sí? En primer lugar había cinco libros, ¿sí?, que representan toda la enseñanza de Dios en su comunión verbal como escrita para su pueblo. O sea, encierra su palabra, hermanos. Se dividen en dos, que es la Torá y el Tanaj, dada por el Antiguo Testamento, y los 5 libros de la Biblia. Aquí se está refiriendo el proverbista a esa ley, ¿sí? Obviamente cuando vino Cristo, inició el Nuevo Testamento y Cristo dejó una ley, hermanos, la ley del amor. Pero posteriormente la vamos a ver. ¿Qué es lo que desea Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios cuando nos está hablando, diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley? Dios requiere que con nuestra mente recordemos su palabra, su ley, ¿sí? Que con nuestra mente la recordemos, ¿sí?, como un todo para nuestras vidas, hermano, ¿sí? Como un todo para nuestras vidas. Es por esto que el Señor les pide a sus hijos que recuerden con la mente,
pero que obedezcan con el corazón. ¿Sí? Tú puedes a lo mejor tener mucho conocimiento de la Biblia, o mucho intelecto, o mucho conocimiento de varias ciencias, y eso abarca sabiduría. Puedes saber de arte, de música, puedes saber de cocina, puedes saber de ciencia, medicina, y puedes tener a lo mejor mucho intelecto en eso. Puedes ser un sabio, un filósofo aquí, pero eso no te hace obediente. Puedes conocer teología, soteriología, cristología, escatología, que son ramas de la ciencia de la teología. Puedes tener un posgrado en licenciatura en teología y mucho conocimiento de la Biblia aquí, pero eso no te hace obediente. Si tú no lo pones por obra, de nada sirve. Por eso Dios dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Por qué? Porque quiere que con la mente recordemos su palabra y con el corazón la obedezcamos. De nada sirve que la palabra caiga a la mente. Te va a llenar solamente de conocimiento y no cae al corazón para que la puedas poner por obra. De nada sirve. Por eso es importante que entendamos lo que Dios está tratando de decir como Padre Celestial y lo que decía el proverbista a sus hijos. ¿Sí? Como todo buen padre, Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Sí? Y Él sabe que todo este bien y toda esta bendición solo puede venir como consecuencia de la obediencia a sus enseñanzas. ¿Sí? Lo cual equivale la obediencia completa a su palabra, o sea, su ley. Por ejemplo, tú ahorita sabes, recibes esta palabra y en algún momento el Espíritu te habla algo, pero sales de aquí y llegas a tu casa y la rutina, el trabajo y te olvidas. Ya no lo pusiste por obra. Pero por ejemplo, si tú eres serio y guardas la palabra, cae a tu corazón y el día de mañana estudias y recuerdas y dices, esto me habló Dios. Esto me está pidiendo Dios. Y te vas al trabajo y te das cuenta que esa palabra que Dios te habló, se te atraviesa una circunstancia y dices, sí es cierto, Dios tiene razón. ¿Verdad? Y te guardas y buscas obedecer a Dios. Entonces la palabra ha caído en tu corazón. ¿Por qué? Dios sabe que todo el bien que tú desees va a venir como consecuencia a la obediencia a su palabra. ¿Sí? La vida en la religión se llena de conocimiento y hay muchas personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia. Y de veras, mis respetos. ¿Por qué? Saben la Biblia de par a par. Te dicen de esto, te dicen de otro. Pero si tú les haces una pregunta y les dices, oiga, ¿usted pone por obra la palabra? Y empiezan a retorcerse y empiezan a decir, es que no se puede dejar de pecar, es que es imposible cumplir todos los mandamientos. No obedecen. Y eso los descalifica. Por completo los descalifica. Y es triste, ¿por qué? Porque todo ese conocimiento, dice Pablo, que envanece. Envanece. ¿Qué hace la persona religiosa? Pues se siente más que los demás, los ve por arriba, ¿no? Como que se enorgullecen. No tienen amor. No tienen amor para con su prójimo, aunque tengan mucho conocimiento. ¿Sí? No pueden ver a su prójimo con compasión para amarlo y ayudarlo. No, siempre lo están apuntando y criticando. ¿Por qué? Porque el conocimiento está aquí y no cae la palabra al corazón. Y eso es triste. Dios no quiere eso. Dios quiere nuestro bien y la consecuencia de ese bien y de esa bendición viene por la obediencia a su palabra. Como primera instrucción, Dios como Padre nos dice, no te olvides de mi ley. No te olvides de mis mandamientos. Recuerda mis mandamientos. Tráelos a la memoria siempre, todos los días de tu vida. Tráelos a la mente.
Y a lo mejor tú me podrás decir, hermano, pero es que no sé la Biblia. Bueno, hay que comenzar a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. ¿Qué quiere decir Dios en esto? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y de esa manera traerás a la mente en tu diario vivir la palabra de Dios y poder aplicarla y vivirla cada día. Como primera instrucción, Dios nos pide que no nos olvidemos de su ley, de su palabra, de sus mandamientos. No sea que nos acontezca como al pueblo de Israel, que en aquel entonces tuvieron la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Después de salir de la esclavitud de Egipto, Dios los trajo al desierto para adorar a Dios, les dio la ley, los primeros 5 libros, y Jehová siempre les recordaba lo mismo. Deuteronomio 8:11 dice, cuídate, ten mucho cuidado, les decía Dios, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, ¿sí? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Dios no les estaba hablando de la fe, no les estaba hablando del amor, no les estaba hablando de la humildad. Dios les estaba pidiendo que obedecieran sus mandamientos. Y el mandamiento es este. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y obviamente, al olvidarse de su Dios, se olvidan de su palabra. ¿Sí? Dice que yo te ordeno hoy, dice Dios. Porque si tú te olvidas, porque si tú dejas la palabra de Dios, dejas a Jehová tu Dios, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. ¿Y cuál es la consecuencia de tener eso? Una dependencia completamente de los bienes materiales, del dinero, en este caso las ovejas, la plata, el oro, una dependencia, el pueblo fue dependiente completamente de eso e independientemente de la ley de Dios. Y dice Jehová, y se enorgullezca tu corazón. El orgullo, hermanos, es un pecado oculto muy sutil. Muy sutil. Por orgullo, David censó al pueblo pensando que él era el que tenía el mando. ¿Y qué vino? Vino el destructor. La Biblia lo habla en 1 de Samuel, en 2 de Samuel y en Crónicas. El orgullo, hermanos, es un pecado muy tremendo, hermanos. Y Dios le advierte al pueblo de Israel, ¿sí?, que tuviera cuidado, dice. Mucho cuidado de que el corazón se enorgulleciera. ¿Cómo se enorgullece? Olvidándose de Dios. ¿Cómo se enorgullece? Diciendo que las cosas que obtuvieron pues fueron por sus propias fuerzas y no por la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso sucedió. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y de que no suceda que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nos puede acontecer a nosotros, hermanos. Nos puede acontecer de que nos llegamos a olvidar de la ley de Dios. ¿Y de dónde nos sacó? Nos sacó del mundo. Nos sacó del pecado. Y a ti, querido amigo, Dios tiene el poder de sacarte del mundo, de romper las cadenas que atan al pecado, para venir a su reino, para venir a servirle a Él. ¿Sí? Él tiene el poder para hacerlo, porque Él es Dios.
Pero nos advierte y nos dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque ¿cuál es la consecuencia de olvidarnos de la ley de Dios? El corazón se enorgullece, hermano. El corazón llega a decir, ¿quién es Jehová Dios? Como lo hizo Nabal, como lo hizo Faraón. ¿Qué les aconteció? Fueron cortados. Y es triste, hermanos. Por eso Dios nos exhorta a que recordemos con nuestra mente su ley, su palabra, sus mandamientos, y que con el corazón obedezcamos. ¿Sí? Hay una consecuencia terrible de olvidarse de Dios. Hay una cosa terrible de olvidarse de su palabra. Ya lo vimos, el corazón se enorgullece, el corazón se rebela en contra de Dios, como le aconteció a su pueblo. Dice Deuteronomio 8:19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos, ¿sí?, inclinándote, yo lo afirmo hoy contra vosotros, dice Jehová, que de cierto pereceréis. Fíjate la consecuencia que puede traer a nuestras vidas de olvidarnos de la palabra de Dios, de olvidarnos de sus mandamientos, de olvidarnos de su ley. ¿Qué es? Enorgullecimiento del corazón, rebeldía en contra de Dios, e inclinarnos ante otros dioses. Quizá a lo mejor tú no vas a levantar o no vamos a erigir una estatua, pero ¿qué es la estatua del dinero? ¿Qué es la estatua de nosotros mismos? ¿Sí? Podemos amar o confiar a lo mejor en una cuenta bancaria, en nuestros talentos, en nuestras capacidades. Y eso ponemos primero, antes que a Dios, ahí ponemos nuestra confianza. Eso le pasó al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Dice Jehová, lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, si llegas a olvidarte de Jehová tu Dios y de poner por obra sus mandamientos. ¿Sí? Y de poner por obra sus mandamientos, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Entonces, como Padre Celestial, Dios nos anima y nos exhorta a no olvidarnos de su ley, recordarla con la mente y obedecerla con el corazón. Porque esto que está como ejemplo en la palabra del pueblo de Israel, que ciertamente pereció terriblemente, a nosotros nos lleve a meditar y nos lleve a pensar, Señor, ayúdame a guardar tu ley, ayúdame a guardar tu palabra, a ponerla por obra en mi diario vivir. Porque mira, Señor, al pueblo de Israel, ¿qué fue lo que le aconteció? Y Pablo anima a la iglesia de Corinto diciéndole, esto aconteció como ejemplo para vosotros, dice Pablo. ¿Sí? Y no seáis idólatras, dice Pablo, y no murmuréis, dice, y no codiciéis como algunos codiciaron. ¿Dando ejemplo de qué? Del pueblo de Israel. Y también está hasta nuestros días. Menciona pecados que llevan a la destrucción. Y uno de ellos es la idolatría, uno de ellos es el murmurar, el codiciar, el fornicar, ¿sí? Y da una serie de pecados, Pablo. Aquí sería olvidarnos de la ley de Dios. ¿Realmente queremos que nos vaya bien? ¿Queremos tener años de vida y paz nos aumenten? ¿Queremos ver días buenos? Recordemos con la mente la palabra de Dios y la obedezcamos con el corazón. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días
y años de vida y paz te aumentarán. Dice. Para la bendición hay una condición. ¿Sí? Una condición. Ahora, el Hijo de Dios no es que se vaya a ganar la salvación por eso, no, la salvación ya la tiene, sino que Dios lo quiere bendecir en esta tierra donde no hay esperanza. Y al amigo que está lejos de Dios, lo quiere atraer y enseñar a obedecer para que sea partícipe de la salvación y también de la bendición en un mundo caído, en donde pueda tener esperanza. Mucha gente no tiene esperanza el día de hoy. Mucha gente está viviendo una vida frustrada, una vida amargada, una vida que no tiene sentido. Por eso busca en los bienes materiales la felicidad. Por eso busca en el matrimonio la felicidad. Por eso busca en los hijos la felicidad. No funciona ese matrimonio y deja y busca otra pareja y busca la felicidad. Y luego trabaja mucho y hace bienes materiales o dinero y busca en eso la felicidad. Pero llega en un momento en su vida en donde se siente vacío, se siente hueco, no tiene nada por dentro, no tiene amor, no tiene paz, no puede ayudar y amar a las personas. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Pero Cristo Jesús lo invita a darle esperanza, ¿sí? A darle un sentido a su vida, a darle un sentido a su trabajo, a darle un propósito a la familia, a que si va a tener un negocio va a tener un propósito, a que si va a tener un matrimonio va a ser con un propósito, a que si va a tener hijos va a ser con metas definidas y propósitos definidos. La gente no sabe eso el día de hoy. Por eso vive frustrada, temerosa. Por eso la gente desmaya. Por eso muchos se suicidan. ¿Por qué? No tienen vida. No hay vida en sus cuerpos. Pero Dios nos la puede dar. Él tiene el poder. Y Él invita a la gente. Él anima a la gente. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque si tú haces eso, dice Dios, largura de días y años de vida te aumentarán. Tendrás paz. Vivirás tranquilo en un mundo donde no hay esperanza. En un mundo donde la gente no tiene paz. No hay contentamiento. ¿Tiene dinero? No hay paz. ¿No tiene dinero? No está contento. ¿Tiene trabajo? No hay paz. No tiene trabajo, no está contento. Hace sol, no es agradecido. Hace frío, se queja del frío. ¿Por qué? El problema está en el corazón. Ese corazón necesita ser cambiado, ser regenerado. Y Dios lo puede hacer. Por eso has venido el día de hoy. Dice Dios, no te olvides de mi ley. Pero hermano, ¿cómo conozco la ley de Dios? Está su palabra. Échate un clavado a las Escrituras. Atesórala en tu corazón. Guárdala y ponla por obra en tu vida. Señor, hermano, ¿cómo conozco a Cristo? Ahí está la palabra, ahí están los evangelios. Ahí está Jesús plasmado, es la palabra escrita. Los discípulos y los apóstoles y aquella gente que vivió en aquel tiempo, hace más de 2000 años, tuvieron la gran experiencia, el gran privilegio de tener la palabra viva, al Logos, a Cristo Jesús, al Verbo hecho carne. ¡Qué grande bendición! Después, nosotros tenemos el privilegio de tener la palabra escrita, a Cristo Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Aquí está. No te olvides de mi ley, dice Dios. Y tu corazón guarde, tu corazón, tu voluntad, todo tu ser, tu intención, guarde mis mandamientos. Porque mira, hijo mío, si tú quieres que te vaya bien y que haya largura de días y paz te aumenten,
mi palabra estando en tu corazón, guardando mi palabra en tu corazón, va a venir esa bendición a tu vida. Pero muchos no lo quieren hacer así. Muchos quieren paz y días buenos. Muchos quieren que les vaya bien. Muchos quieren la bendición de Dios. Pero no quieren obedecer a Dios. No quieren cambiar. Dios les dice, arrepiéntete. Cambia tu vida. Ven, estemos a cuentas. Pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tu esposo. Pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a tus padres. Perdónales. No quieren. Devuelve lo robado. Pídele perdón al que has defraudado. No quieren cambiar. Ya no guardes resentimiento contra aquella persona o contra esta persona. Ya no. Entrégame tu corazón, dice Dios. Yo lo voy a cambiar para que Él guarde mis mandamientos. Para que Él guarde mis mandamientos. Y te vaya bien, dice Dios. Y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. ¿Cómo se define el corazón? ¿Cómo lo define la palabra el corazón? De una vista bíblica, el corazón pudiera entenderse como todo aquello que abarca la totalidad del intelecto, la emoción y la voluntad del ser humano. El intelecto, la emoción y la voluntad del ser humano. ¿Sí? En definidas palabras, en sencillas palabras, es toda aquella voluntad, toda aquella intención por la cual haces las cosas. Ese es tu corazón. ¿Sí? Ese es tu corazón, tu voluntad, tu intención por la cual haces las cosas. Con una intención viniste aquí, o sea, voluntariamente. Con una intención vas a trabajar. Esa es tu voluntad. Con una intención te compras un vehículo. Con una intención practicas algún deporte. Muchos con intenciones equivocadas o con voluntades equivocadas. ¿Sí? Muchos por obtener la fama, el éxito, que les aplaudan, llevarse la gloria a ellos. O sea, un corazón enorgullecido. Obviamente, los que no conocen a Dios, pues así lo hacen, pero los que conocen a Dios muchas veces la intención del corazón lo hacen para que sean vistos por los demás, sean aplaudidos. ¿Qué sucede? Se enorgullece el corazón. Se enorgullece el corazón. Y eso es un pecado grave. Por eso el corazón debe de ser regenerado por Dios. Debe de haber una intención pura, santa. Por ejemplo, los que sirven a Dios, deben de tener un corazón puro, un corazón convertido, un corazón que le dé la gloria a Dios, un corazón que viva en la presencia de Dios. Porque si es un neófito, como lo dice la Escritura en 1 Timoteo 3, que no un neófito, dice, para que no se enorgullezca y caiga en el lazo del diablo, dice. Y muchas personas les acontece así. Se enorgullecen. ¿Por qué? Porque la intención del corazón es equivocada, es mala. Es mala. Entonces, ese corazón es el que dice la Biblia, la voluntad y la intención del corazón. El Hijo de Dios debe de hacer las cosas para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No para que lo vean. No para que le aplaudan. ¿Sí? Su corazón debe de estar en la presencia de Dios para que su corazón sea puro, para que su corazón sea limpio. ¿Cuál es la bendición de ese corazón? La Escritura dice en Mateo 5 que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán, ¿a quién?
a Dios. Los de limpio corazón ven a Dios en todo. Todos los días de su vida ven a Dios. ¿Sí? En el hogar, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el servicio en la iglesia, con los hermanos, todo el tiempo ven a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un corazón limpio. No hay orgullo, no hay resentimiento, no hay altivez, no hay nada de eso en sus corazones. ¿Por qué? Porque viven en la presencia de Dios. Y con libertad pueden servir. Por eso el corazón es muy importante que sea regenerado. El corazón debe de ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, en donde Dios pueda formarlo, en donde Dios pueda moldearlo, en donde Dios pueda poner su espíritu para que el hombre pueda guardar sus mandamientos, para que de buena voluntad pueda hacerlo. Se define como nuestra voluntad e intención para hacer las cosas. Ahí deben de estar los mandamientos del Señor, en ese corazón. ¿Sí? Ahí debe de estar su ley, dando dirección a nuestras vidas, guiando nuestros pasos cada día. ¿Sí? Una de las instrucciones que el apóstol Pablo da a la vida cotidiana o a la vida familiar, el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y por ejemplo, el hombre serio que está buscando a Dios, o el hijo de Dios que es serio con la palabra y quiere aprender a amar a su esposa, agarra ese texto, se lo aprende y lo empieza a estudiar. ¿Sí? Y empieza a decir: Señor, y se empieza a dar cuenta que en su corazón no hay ese amor. Y se humilla a Dios y le dice: Señor, perdóname, Señor, he hecho tanto daño a mi esposa. Dios mío, ayúdame a cambiar. Señor, cambia mi corazón, ayúdame a amar a mi esposa y entregarme a sí mismo como tú te entregaste por tu iglesia, Señor. Yo quiero tener ese amor. Y empieza a buscar a Dios. Esa persona no solamente recordó la ley de Dios o su palabra, sino que cayó al corazón. Y se da cuenta que ese amor solamente lo puede dar Dios. ¿Verdad? Dice la Escritura que Cristo amó a su iglesia y se entregó, dice, incondicionalmente. Muchas de las veces como esposos o como maridos, no nos entregamos por nuestras esposas. Condicionamos sus vidas. ¿Sí? Y más cuando a ellas les toca obedecer algo y que nosotros no queremos hacer. Ahí es donde Cristo dice: entrégate por ella. Entrégate por ella. Ven cómo la palabra de Dios, cuando cae al corazón, las cosas cambian. Igual el apóstol Pablo le dice a las mujeres casadas: estar sujetas a vuestros maridos como al Señor, dice. Hay hijas de Dios que sí se sujetan al Señor y dicen que aman a Dios, leen la Biblia, vienen y adoran, y todo bien bonito. Pero en sus casas no respetan a su marido, no lo respetan delante de sus hijos, no lo sirven, no le muestran el amor con cariño a su marido, no lo ayudan, sino lo critican, lo condenan. Y cuando la esposa lee eso y ese texto cae al corazón, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace la mujer? Se quebranta delante de Dios y dice: Señor, perdóname. Yo no he sido así con mi esposo. No lo he respetado. No lo he ayudado, Señor. No me he sujetado de una manera que te agrade a ti delante de mis hijos, Señor. No lo he hecho. Perdóname, Señor.
Entonces, cuando la ley de Dios o los mandamientos de Dios caen al corazón, las cosas cambian. Y con esa voluntad en tu corazón, tú lo pones por obra, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pablo le dice a los padres, padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero ¿qué hacen los padres el día de hoy? Como que muchos padres han dejado la violencia, o han dejado la vara, o han dejado el cinturón para disciplinar a sus hijos, y han puesto en ese lugar el celular, la tablet, el internet, que entretengan a sus hijos ahí. ¡Qué terrible! ¿Qué están haciendo los padres? Los están exasperando. Porque los hijos, los niños que no tienen la capacidad emocional para detenerse ante eso, el día de mañana no solamente será eso, sino el día de mañana será con el dinero, con las mujeres, con el éxito, con la fama. Si tú alimentas a un niño con los videojuegos, con las caricaturas, con las películas, lo estás alimentando y le estás enseñando, tú no solamente en esa vida pequeña lo estás dañando, sino le estás creando un árbol para el día de mañana con su familia que se va a casar. Y sabes una cosa, se va a olvidar de la ley de Dios. Se va a olvidar. Y luego los niños están desesperados. Luego los niños no tienen quietud. ¿Por qué? Porque ya están viciados a eso. De esa manera los padres exasperan a sus hijos. Otros con violencia, otros con palabras horribles, ásperas. Pero si los padres que escuchan la palabra y cae el corazón y dicen, Señor, ¿qué estoy haciendo? Se arrepienten y de corazón obedecen a Dios. Igual con los hijos. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es justo. El joven o los niños que están obedeciendo a sus padres están agradando a Dios. Y más aquellos que buscan agradar a sus padres, no por evitar el castigo, sino porque buscan realmente obedecer, agradar a Dios. Y cuando eso lo tienen presente todos los días de su vida en el hogar, sí, mamá, está bien, yo lo hago. Inmediatamente. Sí, mamá, está bien. No se quejan de, mamá, ¿por qué siempre yo? Porque siempre me mandan a mí. No se están quejando de esa manera. Sino porque entienden y dicen, mi mamá me encarga cosas y siempre me encarga a mí. Señor, tú tienes un propósito conmigo. Yo voy a obedecer sin chistar. Yo sé que tú aquí, Señor, en mi casa, con mis padres, yo siendo obediente, tú me estás enseñando para el día de mañana, en mi escuela, en mi trabajo, en mi profesión, en la vida cotidiana, Señor, en la sociedad, me estás enseñando. Qué hermoso es cuando, por ejemplo, a un joven o a un muchacho en el hogar o a un niño o a una niña lo estás entrenando desde pequeño a obedecer. El día de mañana no va a tener problemas con su jefe, va a obedecer inmediatamente. No va a tener problemas en la escuela, él va a obedecer. Hay que hacer este trabajo de investigación, hay que hacer esta investigación, hay que hacer esto. Sí, profesor, yo se lo presento. No va a tener ningún problema. ¿Por qué? Desde el hogar está enseñado a obedecer. En el trabajo igual, en la sociedad igual, no va a estar de altanero con la ley y se va a rebelar con la autoridad puesta por Dios. No. Sí, oficial, ¿qué se le ofrece? Sí, mire, así. Ok, está bien, oficial, haga la multa, no se preocupe. Yo me pasé el alto, si usted dice, adelante. No tiene ningún problema. ¿Por qué? Está entrenado a obedecer. ¿Ven cómo es importante que con el corazón se obedezca la palabra de Dios? Igual sirviendo en la iglesia. Si esa persona, si esa niña, si ese joven crece dentro de una iglesia obedeciendo, va a obedecer a sus pastores, se va a sujetar a ellos, se va a sujetar a los líderes. No va a tener ningún problema. Va a decir, sí, hermano. Sí, como no, yo me encargo, hermano. Sí, yo voy, hermano. O sea, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque está obedeciendo de corazón. En su corazón está la ley de Dios. Pero como Dios sabe que tendemos a la rebeldía y somos inclinados
al pecado, Dios nos recuerda y nos dice, no te olvides de mi ley. Recuérdala con la mente y obedécela con el corazón. Por eso plasmó el proverbista aquí esta palabra, no te olvides. No te olvides. ¿Por qué? Tendemos a olvidarnos, hermanos. Tendemos a ser rebeldes. Nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra muchas de las veces, pero va a estar Dios ahí, va a estar el Espíritu Santo, va a estar la palabra de Dios diciéndonos, no te olvides de mi ley. Y tu corazón obedezca mis mandamientos. Y ahí va a estar Dios, ahí va a estar Dios. ¿Qué tienes que hacer tú? Ser sensible y obedecer los mandamientos de Dios. Sensible. Entonces esa voluntad, esa intención con la cual haces las cosas, es tu corazón. Y cuán importante es que el corazón sea regenerado, y una vez regenerado, guarde los mandamientos de Dios, y una vez que guarde los mandamientos de Dios, sea guardado el corazón de lo mundano, de lo profano, de la inmoralidad, de la impureza, aún de la incredulidad, porque la incredulidad endurece el corazón. Fíjense cómo el proverbista, después de haber dado instrucciones en el capítulo 4 a su hijo, si tú en tu casa lees el capítulo 4 de Proverbios, te vas a ir dando cuenta cómo el proverbista, inspirado por el Espíritu, le empieza a dar una serie de instrucciones. De hecho, desde el capítulo 1, empieza a decir, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y en el capítulo 4 da una serie de instrucciones que son muy importantes, pero da el matiz en el versículo 23. Le dice el proverbista tales cosas como, estad atentos a la cordura, le dice en el versículo 1. Le da esa instrucción el proverbista. Y le dice, no desampares mi ley, le dice en el versículo 2. Y luego le dice, retenga tu corazón mis mandamientos. Y luego le dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Retén el consejo, le dice en el versículo 13. No lo dejes, dice. Guárdalos en medio de tu corazón, le dice en el 21. Y le da tan importancia al corazón y le declara lo siguiente. En el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, sobre todas estas cosas, hijo mío, de la cordura, no desampares mi ley, tu corazón retenga mis razones, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no dejes el consejo, guárdalas en tu corazón. Sobre todas esas cosas guardadas que yo te pido que hagas, que estén en tu corazón, hijo mío, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Una vez guardadas dentro de tu corazón estas instrucciones, hijo mío, no permitas que el mundo entre en tu corazón. Guárdalo. Guarda tu corazón. Protégelo con mi palabra. Guarda tu corazón porque, hijo, con las intenciones de tu corazón vas a formar tu conducta y tu vida. De él mana la vida, dice el proverbista. ¿Sí? De él mana la vida. Es importante la regeneración del corazón. Es importante un cambio profundo para que pueda guardar los mandamientos de Dios. Solo Cristo, solo Jesús puede quitar lo endurecido del corazón por causa del pecado. El pecado produce en la vida de la persona satisfacción. Te presenta lo que vas a gozar. ¿Sí? Te presenta todo como en charola de plata, el deleite del pecado. Por ejemplo, en una relación de noviazgo con unos jóvenes, ¿verdad? 15, 18, 20 años. Ellos están cegados por la emoción, por los besos, por las caricias.
cuando tienen relaciones sexuales, están cegados por eso. Ese pecado te cegó el entendimiento por la satisfacción que estás experimentando, pero no te deja ver lo que viene detrás, las consecuencias que vienen detrás. ¿Qué sucede? Una enfermedad venérea, un embarazo no deseado, que te corran de tu casa, truncas tus estudios, no tienes trabajo, si te juntas tienes que llevarla con tus padres, se tienen que poner a trabajar los dos, dan a cuidar al niño o la niña, no les alcanza el dinero. O sea, el pecado no te mostró eso. ¿Sí? Y después una conciencia atormentada, pensamientos, ¿cómo le voy a hacer? Hay que pagar la renta, el niño ya no tiene pañales. Y empiezan los problemas. No, es que tú no me diste tu fondo de ahorro. Es que es mi aguinaldo. Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque el pecado no te mostró lo que venía detrás de esa relación. ¿Es deleitoso o no es deleitoso el pecado? Claro que es deleitoso, pero trae consecuencias. Y una de ellas no te muestra, es el autoengaño. Y después de que estás engañado y te engaña el pecado, la intención de tu corazón, tu voluntad que hizo eso, porque tú lo hiciste, nadie te obligó, te autoengañas con esa satisfacción falsa. Y luego, el pecado, por cuanto no encuentras una salida, tu corazón se endurece. Se endurece. Porque el pecado trae endurecimiento del corazón, insensibilidad. ¿Y qué empieza a decir el hombre? ¿Qué empieza a hacer el hombre? Le empieza a echar la culpa a Dios. Le empieza a echar la culpa a los demás. Está buscando quién se la pague, no quién se la hizo. ¿Por qué? Está endurecido. Endurecido por la consecuencia del pecado. Y Cristo Jesús lo dijo, ¿sí? Tanto como Él advirtió las consecuencias de un corazón que no ha sido regenerado, pero también dio la salida para que un corazón fuera regenerado, y la salida es Cristo Jesús, ¿sí? Él mismo afirmó que del corazón salía la mayoría de los pecados que contaminan al hombre. En Mateo 15:19, Cristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, bueno, que te enojes contra tu hermano y le desees algo malo, o te enojes contra tu esposa o contra tu esposo, o contra tus hijos o contra tus padres, pues es como si lo estuvieras matando. De ahí salen del corazón los homicidios, los adulterios. Ahora ya no es necesario con la ley de Cristo, ya no es necesario el acto físicamente. Cuando vayas por la calle y ves una mujer que te llama la atención y hasta volteas y a veces hasta se te tuerce el cuello de verla y empiezas a imaginar y cómo se ve, codicia del corazón, adulterio de corazón. ¿De dónde sale? Del corazón. Dice, las fornicaciones, del griego porneia, que se puede imaginar o se puede dar a entender, se refiere a toda la inmoralidad sexual, la promiscuidad, la masturbación, la pornografía, la prostitución, la homosexualidad, el lesbianismo, ¿sí? Toda la inmoralidad sexual tiene que ver con la fornicación. ¿De dónde sale? Del corazón. De la intención del corazón. ¿Cómo se genera? De los malos pensamientos. ¿Sí? También salen los hurtos. El hurto es castigable por Dios porque va más allá, atraviesa la confianza. ¿Sí? El robo es aquel que es con violencia o se utiliza algún arma o algún arma. Vas y entras al banco, entran con armas, encapuchados, robaron, vámonos. Pero el hurto es como cuando tú entras despacio al cuarto de tu papá y ves la cartera bien llenita de dinero y vas y le sacas un billete y te lo metes y te vas a la tienda y te compras lo que te gusta.
y estás atravesando la confianza, traspasando la confianza de tus padres o con tus jefes. Si trabajas en una tienda o eres cajero, ¿de dónde sale eso? Del corazón. Y después de ahí, los falsos testimonios. ¿Sí? La hipocresía. ¿Sí? Y ya la persona termina blasfemando el nombre de Dios. O sea, vemos el deterioro de dónde comienza la gravedad de los pecados en el pensamiento, en los pensamientos del corazón. ¿Sí? Estas cosas, dice Cristo, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, dice Cristo. O sea, Jesús le estaba dando la importancia al corazón. ¿Sí? Y Jesús, por cuanto conoce el corazón del hombre y tiene el poder para regenerarlo y cambiarlo, Él conoce tu corazón. Él conoce con qué intención tú estás aquí. Él sabe y conoce tu corazón con qué intención haces las cosas. Él lo sabe. Él te observa, Él mira, Él está observando. Él sabe la intención de tu corazón de venir aquí. Si quizá a lo mejor vienes porque quieres obtener la bendición. Él lo sabe. O Él sabe que tú vienes porque quieres que te saque tus problemas. ¿Sí? O Él sabe que vienes porque te sientes comprometido con algún amigo, con alguna persona que te invitó. Él lo sabe. También sabe y conoce aquellos corazones que realmente quieren tener un encuentro con Él y obedecer de corazón. También lo sabe. Y sabe quiénes son esas personas. Si tú eres una de ellas, obedece a Jesús de corazón. Búscalo de corazón. ¿Por qué? Porque si tú no le buscas, si tú no le obedeces, mira, la Escritura dice que de tu corazón están saliendo malos pensamientos. Están saliendo homicidios, van a salir adulterios, van a salir fornicaciones, van a salir hurtos, van a salir falsos testimonios y vas a terminar blasfemando el nombre de Dios. La Escritura testifica que Él conoce los corazones de los hombres. Juan 2:24 dice la Escritura, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, porque conocía, ¿a quiénes? A todos, dice. A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Nos conoce o no nos conoce Jesús? Claro que nos conoce. Él sabe. Y la importancia de que nuestro corazón sea regenerado para guardar los mandamientos de Dios y ser un hijo obediente, que no se olvide de su ley y obedezcamos con el corazón, ¿sí? Por eso Dios le da la importancia a recordar con la mente y a obedecer con el corazón, porque con el corazón, con nuestra voluntad, Dios quiere que obedezcamos. Romanos 10:9. Si tú quieres tener un corazón limpio delante de Dios, quieres tener un corazón regenerado, querido amigo, cree las siguientes palabras y obedécelas. Dice Dios, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Tristemente este pasaje se utiliza a veces en las campañas evangelísticas y como que se entiende que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y la gente o los pastores o los que están predicando dice, pasen al frente y dice, confieso que Jesús es el Señor, confieso que Jesús es el Señor y empiezan a repetir pensando que eso, ¿sí? Es lo que los va a hacer salvo. No. Si nos vamos al tiempo de Pablo en Roma o en el tiempo de la iglesia primitiva, confesar a Cristo en aquellos entonces, ¿sabes qué te costaba? La vida.
la vida. Si tú crees con tu corazón, como lo dice la Escritura, y confiesas a Cristo, la Escritura dice que puedes ser salvo. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha arrepentido y ha creído en la justicia de Cristo, que pagó en la cruz por tus pecados. Y oye, hermano, ¿y cómo confieso? Bueno, cuando vas con tu familia, cuando vas con tus compañeros de trabajo, cuando vas con tus vecinos, cuando estás con los compañeros que siempre estuviste con ellos acostumbrado a las malas palabras, a los chistes de doble sentido, a la borrachera, y ellos te ven y dicen, órale, tómate una, órale, vente a la fiesta. Es que mira, yo ya no, yo obedezco a Dios, mira, conocí a Dios. Y empiezas a confesar a Jesús. Y ellos empiezan a ver tu vida, empiezan a ver tu testimonio, empiezan a ver que has cambiado. Estando en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, esa es otra persona. Empiezas a confesar a Cristo. ¿Sí? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que esa es nuestra esperanza. Cristo no se quedó en la cruz, ni tampoco se quedó en la sepultura. Él está vivo. Dice, serás salvo. ¿Por qué serás salvo? Porque con tu corazón, tu voluntad, tu intención, crees para ser justificado. Y solamente Cristo puede justificarte de tus pecados. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia. Dicho de otras palabras, con el corazón se cree para ser justificado. ¿Sí? O sea, mi voluntad la someto a Cristo y Él me justifica. Pero con la boca, ¿sí? Hablo de lo que está en mi corazón. ¿Y quién está en mi corazón? ¿Y quién ha cambiado mi corazón? Cristo. Jesús. No podemos ser salvos si nuestro corazón no está Cristo. ¿Cómo vamos a hablar de Cristo si no está en nuestro corazón? ¿Cómo? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en tu corazón va a salir de tu boca. Pero si está Cristo en tu corazón y hablas con tu boca de Jesús, pues le vas a confesar a todo el mundo que eres de Cristo. ¿Por qué? Porque está en tu corazón. Tus actos, tu conducta, tus hechos reflejan que Cristo está en tu corazón. Es una persona salva. Porque ha sido justificado por Jesús. Si tú quieres tener un corazón limpio y regenerado delante de Dios, cree estas palabras. Ponlas por obra en tu vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues escrito está, todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en Él confiare, no será avergonzado. Si tú crees con todo tu corazón en Jesús, no vas a ser avergonzado. No vas a ser avergonzado. Con la mente se recuerda la palabra de Dios, pero con el corazón se obedece. Y aquí tenemos un ejemplo de un corazón regenerado, un corazón cambiado. Salmo 119:1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Perfectos de camino no se refiere a que no te equivoques o que ya no vayas a pecar. No, bienaventurados de camino se refiere a aquellas personas que han alcanzado una madurez, que han conocido el amor de Dios, ¿sí? Guardan sus mandamientos. Dice el salmista que esas personas son bienaventuradas. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿qué? Los que caminan en la ley de Jehová, dice. Fíjate, o sea, no se olvidan de la ley de Dios. Por eso son bienaventurados. Dice, bienaventurados los que obedecen sus testimonios. Y con todo el corazón, ¿qué? Le buscan. ¿Ven cómo está la ley en la mente? Pero también en el corazón. Y andan en la ley de Dios. Andan en la ley del Señor. Y con todo el corazón le buscas. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Y le dice como si le dijese a Jehová, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y como que el salmista se ve reflejado en un espejo y dice, Señor, ojalá, dice, fuesen ordenados mis caminos, dice, para guardar tus estatutos, dice. Fíjate, el salmista, que era un hombre conforme al corazón de Dios, él se daba cuenta que también necesitaba una regeneración, una renovación, necesitaba que la palabra de Jehová le diera vida. Y le dice, ojalá, Señor, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y dice, confirma lo que dice Pablo en Romanos 10. Dice, entonces no sería yo avergonzado. Dice. ¿Ves cómo es el mismo? La suma de tu palabra, dice la Escritura, es verdad. Entonces no sería yo avergonzado, dice. Cuando Pablo dice que aquel que en él creyere no será avergonzado, y dice el salmista, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese, cuando guardase, cuando poniese por obra, cuando obedezca todos tus mandamientos. Un corazón regenerado. Y del corazón sale, dice, te alabaré con rectitud de corazón. Dice. Por eso mucha gente viene aquí tratando de alabar a Dios o tratando de servir a Dios, pero como que no les dé bendición. Se sienten frustrados, como que no pueden alabar. ¿Por qué? El corazón. Hay un problema en el corazón. Cuando quieren servir lo hacen todos frustrados, aburridos, tediosos, les cae como peso, solamente les es algo impuesto. ¿Por qué? ¿Dónde está el problema? En el corazón. No hay un corazón cambiado, no hay una rectitud de corazón, no hay un corazón limpio, no hay un corazón donde está Dios ahí, no lo hay. Así no puedes servir a Dios. Así no puedes guardar sus mandamientos. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, cambiar tu vida, creer en Jesús y serás salvo, dice la Escritura. Entonces ahí cuando el Espíritu viene a tu vida, dice la Escritura, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Corazón regenerado. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Ven cómo Dios le da mucha importancia al corazón? Para que con nuestro corazón guardemos sus mandamientos. ¿Cuál es la consecuencia de guardar sus mandamientos? Años de vida y paz nos aumentará. La palabra de Dios, la ley de Dios en nuestro corazón es como un escudo. ¿Sí? Como un escudo protector. Lo dice el salmista, Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado, dice, tus dichos para no pecar contra ti, dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si en tu corazón está la palabra de Dios, difícilmente vas a pecar en contra de él. ¿Y cómo lo sé, hermano? Lo dice su palabra. Aquí dice, en mi corazón está tu ley, Señor. En mi corazón están tus mandamientos. Señor, y con tu ayuda y tu gracia va a ser difícil que yo peque en contra tuya. O sea, voluntariamente, Señor. No, yo quiero guardar tus mandamientos, Señor. Yo lo quiero hacer, Señor. ¿Sí? Como Padre Celestial nos exhorta a obedecer, hermanos. ¿Sí? Cuán importante es la obediencia a la ley de Dios, a sus mandamientos. A recordar con la mente y obedecer con el corazón, cuán importante es. ¿Por qué? Porque hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para aquel que está esclavo del pecado. Hay esperanza, hermano. Cuando esa persona atiende al llamado, cuando esa persona obedece. Lo dice Pablo, Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos, ¿de quién? Del pecado, dice. Y fuimos libertados cuando habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, aquí está hablando del Evangelio, a la cual fuisteis entregados. Hermanos, el arrepentimiento y la fe en el Evangelio
Si tú lo meditas, son mandamientos. Son mandamientos. Cristo dijo en Marcos 1, 14 y 15, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Con mi mente recuerdo la ley de Dios, las palabras de Cristo, y con mi corazón obedezco. Señor, tú me estás mandando a arrepentirme. Ayúdame, Señor, yo lo quiero hacer. Señor, me estás mandando a confiar y a creer. Yo lo quiero hacer, Señor. Dame esa fe, Señor. No tengo la fe suficiente para creer, Señor, ayúdame. Ayúdame incredulidad. Era lo que el padre le estaba diciendo cuando veía a su hijo que se echaba en el agua y en el fuego. Decía, creo, Señor, ayúdame incredulidad. O sea, no tenía la fe suficiente para creer en ese momento, pero Cristo no lo condenó por tener esas dudas, no, sino lo llevó a la fe. Le dijo, no, cuando tenga la fe suficiente para creer vienes. No, le dijo Cristo, ¿tú crees? A todo el que cree le es posible. Por eso Cristo pidió una fe como un grano de mostaza. ¿No tienes la fe suficiente para creer? Ven a Cristo. Él te va a dar la fe. Él te va a ayudar a creer. Obedece su palabra. Cree en su palabra. Y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Él está aquí. Él te dice hoy, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres ser justificado? Cree en Jesús. ¿Quieres ser ayudado? ¿Quieres que te vaya bien? Obedece la ley de Dios. La ley de Cristo, la ley de Dios es la ley del amor. Él lo resumió en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí la resumió Dios. Ahí la resumió Jesús. Si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, fíjate cómo la suma de la palabra es verdad. Que no van separadas la mente y el corazón y la voluntad. Son 3 áreas en nuestras vidas que deben ser sometidas todas a Cristo. Y muchas de las veces sometemos nada más la mente, pero no sometemos el corazón y la voluntad. Es cuando no obedecemos. ¿Sí? Y muchas de las veces con el corazón y la voluntad y andamos a ciegas y a veces no sabemos ni qué hacer, si estamos en Dios o no estamos en Dios. Debemos de detenernos a pensar y a razonar en la palabra, a meditar. Señor, tú dices esto. Señor, esto es así, así. Ahora bien, Señor, tú me diriges con mi mente, mi corazón y mi voluntad a ti. Los 2 grandes mandamientos. Cristo lo resumió, porque esto es la ley y los profetas. Lo dijo en Marcos. Si tú vas a Mateo 22:34, dijo, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Cristo, hermanos, es esta. Esta es la ley de Cristo, la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley que Dios quiere, la cual no nos olvidemos como hijos. Esta es, hermanos. La ley de Cristo es amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero muchas de las veces decimos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero no amamos a nuestro prójimo. Lo menospreciamos, como que nos apartamos, como que ya somos cristianos, pero que él no, él es impío.
Y empezamos y como que nos alejamos. Y como que vemos sus defectos. Y como que vemos que, él no. Eso no es amor, hermano. Tú no estás amando a Dios. ¿Sí? Eso no es el amor verdadero. Si tú amas a Dios, la gente te va a conocer porque amas a Dios. ¿Cómo? Lo vas a manifestar con tu prójimo. Así de sencillo. Aún el emblema o el símbolo de la cruz es algo impactante, hermano. En la cruz, Dios descendió y derramó su amor para con nosotros. Él nos amó primero. Por eso nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. La cruz. ¿Sí? Pero no solamente es vertical, es horizontal. ¿Hacia quién? Hacia mi prójimo. Hacia mi prójimo. Tú no puedes decir amar a Dios cuando tienes problemas con tu prójimo. No puedes. Tú no puedes decir amar a tu hermano cuando aborreces, amar a Dios, cuando aborreces a tu hermano. La Escritura dice que el amor de Dios no está en tu vida. Lo dice la Biblia, en 1 de Juan 2. Entonces estos dos grandes mandamientos es toda la ley y los profetas. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, ¿quién lo va a ver reflejado? Tu prójimo. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo le va a ir bien. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo le va a ir mal. Esta es la ley, hermanos, de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es imposible, hermanos, que en la ley antigua, en el antiguo pacto, es imposible guardar o recordar más de 600 mandamientos individuales de la ley. Más de 600 mandamientos, hermano. Imagínense. Tanto de la ley moral como de la ley civil y la ley ceremonial. Imagínate, hermano, que tendríamos que guardar toda esa ley. No, Cristo la resumió en la ley del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y de hecho Dios es bien sabio, la simplificó. Si tú ves el decálogo, la ley moral de Dios, los primeros 4 mandamientos, ¿sí?, tienen que ver con Dios, el amor hacia Dios. Y del 5º en adelante, el 5º, que es el primer mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre, y luego no adulterarás, no hurtarás, y todos los demás tienen que ver con tu prójimo. ¿Ves cómo se reduce la ley de Dios en la ley del amor en 2 grandes mandamientos? Así que si eres un hijo de Dios, o quieres ser un hijo de Dios, Dios nos dice hoy: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Te aumentarán. El día de hoy, guarda, atiende a la exhortación, atiende a la obediencia a Dios. El día de hoy Él quiere que tú obedezcas de corazón. Si Dios te ha hablado hoy, ponlo por obra. Ponlo por obra en tu vida. Si tú has entendido algo en tu corazón, ve con Dios en tu hogar a solas y pídele que te ayude a obedecer. ¿Y sabes una cosa? Él lo va a hacer. Inclina tu rostro. Vamos a darle gracias a Dios.